La migración es un hecho que se presenta en diferentes especies con diferentes fines, que ayudan a su permanencia, al ecosistema o a la misma supervivencia. El ser humano no está exento de este proceso, debido a que es de conocimiento público, muchas personas emigran a otros países por circunstancias similares. Asimismo, no todos suelen sobrevivir a este cambio, debido a los riesgos que conlleva. En este artículo analizaré cómo se representan las metáforas políticas del inmigrante indocumentado como animal y el hipervigilante cazador de la frontera en el filme Desierto 2015 de Jonas Cuarón. En este largometraje franco-mexicano se representa la realidad de los inmigrantes de manera cruda y violenta, en lo que podría ser una alegoría a la misma naturaleza salvaje, en la que Sam encarna al cazador y Moisés juntos a sus compañeros de animales, en un terreno para la mayoría desconocido y solitario. El análisis se fundamenta en los planteamientos teóricos propuestos en el capítulo, abro comillas, El espectáculo del otro, cierro comillas, del libro Sin Garantías 2010 de Stuart Hall, cuyo objetivo consiste en la búsqueda de referentes al afán de marcar diferencias por estereotipos, culturas, etc., a la vez que se explica el funcionamiento del concepto de otro en diferentes ámbitos investigativos. Hall busca solución a esta problemática a través de 4 teorías, 2 desde el campo lingüístico, una desde el perfil psicoanalítico y otra antropológica. Sin embargo, todas estas cuestionan la importancia y función de la diferencia. De este modo, mi pregunta específica va dirigida a determinar cómo se representan la marcación de la diferencia y la otredad en el filme Desierto 2015 desde la perspectiva teórica de Stuart Hall en el texto El espectáculo del otro. De manera provisoria, puedo mencionar que los conceptos empleados en el texto de Hall se ven representados en el distanciamiento mental y físico que albergan los personajes, sobre todo Sam. Por su comportamiento tachado xenófobo se puede apreciar una marcación de diferencia de tipo psicoanalítico y antropológico. Para Hall, el abordaje psicoanalítico implica que la relación con el otro es lo que crea el sí mismo, así como la construcción de nosotros y de la identidad sexual. El sentido del sí mismo depende de las diferencias entabladas con el otro, por, abro comillas, las relaciones simbólicas e inconscientes que el niño forja, cierro comillas, Hall 2010. Mientras la perspectiva antropológica indica que, abro comillas, la cultura depende de dar significado a las cosas, asignándoles posiciones dentro de un sistema de clasificación. La diferencia es la base del orden de lo que se llama cultura, cierro comillas, Hall 2010. Los grupos sociales imponen significado a su mundo organizado. El lado negativo está cuando no se encajan en las categorías, lo que turba el orden cultural. Mi artículo discute la marcación de la diferencia desde el punto antropológico, en relación con las acciones y simbología usada en el filme. Luego realizaré un análisis similar desde el punto de vista psicoanalítico. A continuación relacionaré ambas perspectivas en el concepto de otredad para finalmente analizar la reversión de estereotipos en el final del filme. Considero que es necesario profundizar el planteamiento de la diferencia. Esta postura es presentada y cuestionada por autores como Mary Douglas, Emily Durkheim, Claude Lévi-Strauss. Como lado positivo y principal argumento se menciona que, abro comillas, la cultura depende de dar significado a las cosas, asignándolas a las diferentes posiciones dentro de un sistema de clasificación. La marcación de la diferencia es así la base de este orden simbólico que llamamos cultura. Hall 2010. En el filme, el personaje de Sam está encasillado en varios conjuntos: un estadounidense, excombatiente, cazador, vigilante de frontera y xenófobo. La cualidad que considero más relevante es la de xenófobo y estadounidense, ya que de ahí se desprende el resto. El hecho de ser un estadounidense con prejuicios que forman parte de su identidad provoca el intento de mantener su entorno puro, de contener el orden social. Según los planteamientos de Hall, las cosas deben permanecer en los lugares asignados. En el caso del filme, no deben pasar del desierto, debido a que de lo contrario se piensa no tendrían una cultura estable. Esto apunta a que las migraciones no purifican la cultura, sino que la contaminan, por lo que las culturas deben ser separadas. El planteamiento suena realmente familiar a la interpretación del pensamiento de Sam, pues la manera de detener la inestabilidad de la cultura es por medio de los límites políticos. Sin embargo, cuando estos son burlados, Sam toma justicia por su mano y decide evitar la unión de culturas por medios crueles. El espejo enterrado es un texto que plantea la idea de desenterrar
un espejo simbólico por medio del contacto y compañía del otro, con el fin de notar las consecuencias de nuestros actos. Aquello se relaciona con las acciones que toma Sam y su nula empatía con el otro. Así, el inmigrante indocumentado, abro comillas, se encuentra en tierra extraña, no habla inglés, duerme en la intemperie, lleva consigo todas sus pertenencias, teme a las autoridades. Empleadores y abogados sin escrúpulos tienen en sus manos sus vidas y libertades. Fuentes 2003. Sam encuentra en los emigrantes víctimas para evitar o vengar de cierto modo la unificación de comunidades, para mantener su idea de superioridad. Esto le permite autoidentificarse como un cazador en su entorno, como un ser más pensante que los padres, estudiantes o mecánicos que intentan emigrar, reduciéndolos a presas que invaden el grupo que no les fue asignado. Es así como se llega a la parte negativa y contraargumento de la perspectiva antropológica de la pertenencia. Abro comillas. Sin embargo, también puede dar origen a sentimientos y prácticas negativas. Mary Douglas sostiene que lo que realmente turba el orden cultural es cuando las cosas se manifiestan en las categorías equivocadas, o cuando las cosas no encajan en alguna categoría, cierro comilla. Hall, 2010. Es en este aspecto que Sam pareciese ignorar este hecho. Él percibe el desierto como un lugar para desatar sus bajos instintos, debido a que en su estancia allí se aprecian sus pensamientos racistas, no acepta matices, no hay grises dentro de sus ideales, lo que evidencia su xenofobia. Sus acciones radicales hacen que él asuma un desierto como un extremo que no debe cruzarse. Sam asume la marcación de la diferencia en relación con el territorio que concede como suyo. En Civilización del Tener versus Civilización del Ser de José Darcy se aborda la película Desierto mientras se adoptan posiciones interpretativas. Se llega al planteamiento del desierto más allá de un lugar físico o temporal. Abro comillas, en la película el desierto de Sonora es más que un desierto físico, pues encarna el vacío existencial inherente al ser humano propiamente dicho. El personaje de Sam nos muestra que es inútil pretender ser guardián de la civilización del tener, mientras que Moisés nos sugiere que es infructuoso querer penetrarla. El estadounidense y el mexicano son víctimas del mismo espejismo, del sueño fetichista del tener. Darcy, 2017. En este aspecto se apoya la posición que asume el trabajo de Sarsi, ya que una de las cualidades más notorias del personaje de Sam es la soledad y el individualismo, tanto en un aspecto físico como en uno emocional. Él está únicamente acompañado por su perro entrenado para atacar, es la única compañía en un lugar vacío existencialmente. Se podría decir entonces que el desierto, más allá de ser un lugar físico que separa a México de Estados Unidos, es una simbología de la existencia misma, pues para Sam es imposible dialogar con los inmigrantes durante la mayor parte del filme. El individualismo es su manera de actuar. Es así que para Moisés y sus compañeros pasa lo contrario. Desde un principio se aprecia apoyo entre ellos, con acciones como las del protagonista, al evitar que Adela siga siendo acosada por su acompañante, al que le fue encomendado cuidarla, o como se observa en la manera en la que Adela y Moisés crean un plan juntos para burlar al cazador. Ahí radica el paralelismo entre Sam y Moisés. El carácter de Moisés radica en el trabajo en conjunto, mientras que Sam lo hace estando en soledad, siendo así el desierto un reflejo de su manera de actuar. El peligro de sembrar fronteras, cuando los discursos se reproducen en forma de balas, de Castillero, aborda la problemática que conlleva los procesos migratorios con el poder de convicción de los discursos racistas, por medio de la película Desierto 2015 de Jonas Cuarón. Abro comillas. A menudo pensamos la frontera como espacio físico, o al menos el espacio físico en el que se dan o donde se reproducen los procesos sociales con los que vamos a trabajar. Hay que comenzar por entender que los contextos están incluso en geografías distintas y no dejan de ser el mismo contexto en sí, cierro comillas. Castillero, 2019. De este modo, el desierto no es el único lugar en el que se representan represalias a los mexicanos. De igual manera, tampoco es solo un sitio donde se crean situaciones como las presentadas en la película. Los contextos son creados a partir de los sujetos, como es el caso del filme, donde el desierto es la representación de la marcación de la diferencia dentro de la mente de Sam, donde crea un contexto lleno de violencia definido por su condición psicológica. Similar a la estructura anterior, empezaré esta sección profundizando más en su definición. Abro comillas. Relaciona con el papel de la diferencia en nuestra vida psíquica. El argumento aquí es que el otro es fundamental a la construcción del sí mismo, a nosotros como sujetos y a la identidad sexual. Según Freud, la consolidación de nuestras definiciones del yo y de nuestras identidades sexuales depende de la forma en la que fuimos formados como sujetos, especialmente en la relación con la etapa de desarrollo temprano que llamó el complejo de Edipo, de acuerdo con el mito griego, Hall, 2010.
Como se puede apreciar, la definición del concepto del perfil psicoanalítico está íntimamente ligado con la crianza como infante. Para esta postura nosotros mismos a partir de las diferencias que encontramos al estar en contacto con el otro. En el filme no se representa la infancia de Sam, solo conocemos su presente. Sin embargo, hay varios indicios que permiten entablar una relación con esta postura. Hay que mencionar que está relacionada con Freud, por lo que puedo relacionar esta postura con su texto Lo Siniestro, en el que se exponen experiencias traumáticas que se repiten. En Lo Siniestro y en el planteamiento de Hal se habla del pasado y por lo que conocemos de Sam, es un veterano del ejército, experto en armas. Con este simple indicio podemos apuntar a que aquella época de combatientes es lo que ha creado su personalidad violenta, reemplazando el contacto con los extraños en la infancia por los contactos con otros en la guerra. Podemos deducir que su odio es reflejado de aquellas guerras y todo lo que traen consigo. Para argumentar lo dicho, acudo a la siguiente afirmación de Hal. Abro comillas, son tres momentos que se mencionan: el racismo surgido tras el colonialismo ibérico y sus consecuencias sociales esclavistas en América, el colonialismo imperialista europeo y el caso de las migraciones de posguerra. Hal 2010. Estas situaciones y contexto están ligados con el contacto del otro, que se relacionan entre sí por la violencia y discriminación, similar a lo acontecido con Sam en su pasado en la guerra, lo que desemboca en las acciones del presente. Una vez asumida la representación de la marcación de la diferencia y la otredad, se puede discutir la reversión de los estereotipos de los otros. Principalmente me he enfocado en Sam como cazador. Sin embargo, en este último punto hay que apreciar la evolución de Moisés y Adela. Primero son percibidos como seres inferiores que huyen para sobrevivir. Sin embargo, en el segundo punto de giro y tras herir a Adela, Moisés no tiene más alternativa que atacar. Durante la pelea se puede ver la superioridad del animal, pese a no tener un arma de fuego, logrando confundir al cazador y tomándolo por la espalda de manera sorpresiva, en una caída que acaba por dar victorioso al migrante. A todos, como si fuéramos pis. Esta frase resulta clave para discutir la reversión de estereotipos, debido a que el solitario Sam veía a Moisés de manera deshumanizada, pero este termina siendo más humano que él, ya que pese a tener la oportunidad de acabar con su cazador, decide que el mismo desierto lo acabe, o en este caso el concepto que tenía de sus precias y del mismo, enlazando de manera perfecta con la idea del desierto como algo más que un lugar. Como propone Hal, abro comillas, se habla de revertir las imágenes negativas por positivas. Asimismo, se habla de complejizar la imagen de este, eliminando ideas reduccionistas, y se habla de alternativas de la imagen que acepta y comparte las diferencias y similitudes. En conclusión, he respondido a la pregunta específica, asumiendo la marcación de la diferencia de dos maneras, psicoanálisis y antropológica. En cuanto a la posición antropológica, llegué a la idea de que en el filme la diferencia está trazada por el desierto, y por cómo éste es asumido por Sam, aunque no como un objeto físico, sino como un objeto de contextos, conceptos y situaciones. En cuanto al aspecto psicoanalítico, planteo la idea de su condición de posible veterano de guerra que, debido a sus secuelas psicológicas, explica las actitudes racistas y criminales de Sam. Por lo tanto, los ideales y acciones se encuentran ligados a la interacción con el otro, pues a través del contacto con ese nace su significado. Finalmente, he propuesto la reversión de estereotipos, en base al final del largometraje Desierto. El hecho de no tirar el gatillo y regresar por su compañera demuestra más humanidad en Moisés que en Sam, que considera a los inmigrantes como animales para ser cazados, lo que cambia por el planteamiento de una imagen más compleja y de mayor valor sobre la experiencia de los inmigrantes indocumentados latinoamericanos en búsqueda de ingresar a los Estados Unidos. Casi llegamos, mija. Ahí está la carretera.